Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos y amigas. Marcamos ya las 19:07 en punto en la noche en este viernes 14 de noviembre del 2025. Hoy nos reunimos para analizar uno de los eventos políticos más decisivos del año: la consulta popular y referéndum convocados por el presidente Daniel Noboa, que se realizará este domingo 16 de noviembre. 4 preguntas que podrían redefinir el rumbo institucional del país están sobre la mesa: reducción de asambleístas, eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos, autorización de bases militares extranjeras y la conformación de una asamblea constituyente. Para este diálogo contamos con 2 voces clave: la doctora Mónica Luzarraga Salazar, jurista, analista política y defensora de derechos humanos; el doctor Mario Silva, médico cirujano, que representa la visión ciudadana desde el sector rural. Antes de iniciar este diálogo, es necesario hacer una puntualización que no podemos pasar por alto. El abogado Guayo Guamán, quien fue formalmente invitado a este espacio con la debida anticipación, aceptó su participación, confirmó su presencia y recibió con tiempo las condiciones de este conversatorio. Sin embargo, a último momento ha decidido no presentarse, argumentando que se encontraba en una audiencia y de viaje. Respetamos profundamente los compromisos profesionales de cada invitado en todos los programas que lleva a cabo Infomedia 593. Pero también creemos que la palabra empeñada y el respeto al debate público son pilares fundamentales de la democracia en un momento en el que el país se juega su futuro institucional. Ausentarse del diálogo no solo constituye una falta de consideración con la red de medios de Infomedia 593 y con los otros panelistas, sino sobre todo con la ciudadanía, que exige respuestas claras y no evasivas. Más aún, cuando se trata de una figura conocida en la provincia de Bolívar por su abierta simpatía con el régimen actual. Su ausencia resulta llamativa. No descartamos que el nivel de nuestros invitados y la profundidad del análisis que aquí se propone hayan influido en su decisión. Porque cuando el debate exige argumentos sólidos y no consignas, el silencio puede ser más revelador que cualquier discurso. La consulta popular no puede convertirse en un monólogo oficialista ni en un ejercicio de propaganda sin contraste. Por eso, lamentamos esta ausencia y reafirmamos nuestro compromiso con el pensamiento crítico, la pluralidad de voces y la defensa del debate como herramienta democrática. Y por supuesto, agradecemos también la presencia de la doctora Mónica Luzárraga y del doctor Mario Silva Coronel. Les damos la bienvenida a todos ustedes y por supuesto a nuestros invitados. Doctora Mónica, la más cordial de las bienvenidas. Es un gusto tenerle acá en la red de medios Infomedia 593. Buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches, doctor Silva. Un gusto, un placer conocerlo y sobre todo extiendo a través de este medio un abrazo caluroso a todas las personas que se encuentran conectadas y que nos están viendo, agradeciendo siempre por estos espacios que finalmente terminan siendo espacios de reflexión y de diálogo, que es lo que creo que más necesita este país para poder tomar decisiones informadas de cara a la consulta del día domingo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Doctor Mario, muchísimas gracias también a usted por su comparecencia. Bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, estimado David, y un gusto profesional reconocida a nivel nacional, la abogada Mónica Luzárraga, a las órdenes. Bien. Gracias, doctor.
Bien, iniciemos con la legitimidad y el contexto político en el cual se desarrolla o se va a desarrollar esta consulta popular, doctora Mónica. ¿Esta consulta representa un ejercicio democrático o una maniobra de poder encubierta por parte del régimen de Daniel Noboa? Mira, yo creo que cualquier tipo de proceso de consulta hace parte de un ejercicio de democracia directa, en tanto y en cuanto recoja efectivamente aquellos postulados, aquellas preguntas que nacen precisamente del clamor popular o que pudieran nacer de lo que en los espacios de debate o en los espacios de disenso, sea cercano a cantones, a provincias, a localidades, se ha establecido como, no sé, peticiones propias de la ciudadanía para un ejercicio de democracia directa, como en este caso la consulta popular o el referéndum. Lastimosamente, lo que nosotros hemos visto, no solamente ahora con la consulta del 16 de noviembre, sino también lo que ocurrió en la consulta del 21 de abril de 2024, es que no son procesos que nacen precisamente de la necesidad de un cambio del pacto social. Tampoco son preguntas que la ciudadanía históricamente ha reclamado ser consultadas y que bien pudieran en su momento haber sido atendidas por medio de los mecanismos de democracia normales, como por ejemplo a través de los representantes que están en la Asamblea Nacional. Por lo que la primera lectura que nosotros le podemos dar al proceso, en este caso el proceso del 16 de noviembre, al igual que ocurrió en el de abril del 2024, es que son procesos en donde se mide de alguna u otra manera la legitimidad del presidente de la República, que siempre busca tener a la mano o al alcance esta suerte de espaldarazo que lo reafirma en sus medidas y sobre todo en la adopción de ellas de una forma autoritaria, valiéndose de ello quizás también de esta, que yo no lo voy a decir sin ningún tipo de tapujo, este acto de representar directamente una cooptación del Consejo Nacional Electoral que representa la función electoral y quien además es el árbitro de la democracia, árbitro también de los procesos electorales. Creo yo que más allá de que la consulta, la única pregunta que le interesa ganar es la pregunta de la constituyente, para con ello evidentemente lograr institucionalizar o radicalizar lo que ya hoy estamos viviendo por parte del gobierno de Daniel Noboa, siento también que sigue esta suerte de buscar legitimidad, respiro, una bocanada de aire, hasta cierto punto un golpe, un espaldarazo para seguir haciendo lo que está haciendo bajo el rótulo de que cuenta o que tiene un gran respaldo popular. Y que esto pues obviamente va mucho de la mano con su manejo, su cooptación de la función electoral. Algo lastimosamente pasó con la conexión del doctor Mario Silva. Vamos a enviarle nuevamente el enlace para que pueda conectarse. Parece que lastimosamente tuvo alguna situación con el Internet. Es decir, doctora, esto nos está llevando a una suerte de termómetro como para medir popularidad, medir fuerzas, pero esto no se lo está llevando realmente con la seriedad que debería llevárselo, porque ahora estamos viendo de que no es el debate frente a qué se está por aprobar o no aprobar con estas 4 preguntas en la consulta popular, sino más bien se ha convertido en una suerte de medición de fuerzas entre el correísmo y el anticorreísmo. Hemos podido ver en las diferentes redes sociales, ¿no? Sobre todo en X, un debate constante de que quién es el más pillo, de que quién es la persona que más ha podido, qué sé yo, exportar droga, sacar droga de nuestro país, en definitiva, todos estos argumentos entre los unos y los otros. Pero doctora, no se está debatiendo lo que nos estamos jugando frente a esta consulta popular. Por lo tanto, no es posible hablar de un ejercicio legítimo y democrático porque sí, la discusión sobre la viabilidad o no de abrirle la puerta a una constitución a una nueva constituyente, tiene por un lado un grupo
que te dice cosas como, no te voy a decir lo que voy a cambiar hasta que me entregues el cheque en blanco y entonces confíes en mí a ciegas y ahí recién te voy a decir lo que va a pasar, versus otro grupo que hace parte quizás de una reflexión mucho más argumentativa de por qué razón no es que no son necesarios los cambios, es que no es el momento ni las condiciones para hacerlo, y lo que es más, sin tener la certeza de qué es todo lo que se pretende cambiar. Porque más allá del relato este de la seguridad, que es con el cual se manipula y se tergiversa todo el relato, toda la comunicación en torno a es una constitución correísta, chavista, socialista, comunista, prodelincuente, no hay otro argumento que realmente brinde a la ciudadanía la importancia de conocer, primero, qué derechos de los recogidos en los 444 artículos de la Constitución pretenden ser cambiados. Porque a mí sí me parece bastante ilógico, por no decir absurdo, que tú te montes a un proceso constituyente, que te montes a un proceso de 2 años de posibles asambleas constituyentes, que luego tengas que retomar quizás una última consulta para ratificar el texto constitucional, con tiempo, con recursos perdidos, con crisis estructurales sin atender, para decirte que todo esto es por un artículo. No tiene sentido. Entonces sí siento que incluso para nosotros, para quienes de alguna u otra manera hacemos ejercicio de oposición democrática, es difícil rebatir argumentos, primero porque no los hay. Segundo, porque en muchas de las ocasiones, David, hemos caído en la descalificación, la deshumanización y sobre todo en el insulto como forma de debate público, y no es posible hacerlo así. Y luego, si tú no sabes ni siquiera, por ejemplo, entendiendo yo, que solamente hablar del tema de seguridad, por ejemplo, y digo, ok, no tengo un ejercicio más, si tú me dices a mí, la Constitución es pro delincuentes, y yo te demuestro que no es pro delincuentes, ¿qué más quieres cambiar? Y ahí es cuando nosotros encontramos una puerta, porque no sabemos, no tenemos claro como ciudadanía, no tenemos claro como profesionales, no tenemos claro como organizaciones sociales cuál realmente es el relato, la verdad que está manejando el gobierno y por qué razón anhela tanto un proceso de transformación como es un proceso constituyente. Lo tenemos ya de vuelta al doctor Mario Silva, parece que tuvo algún inconveniente con su conexión. Doctor, ¿estamos ante una reforma institucional o cree usted que estamos ante una estrategia de distracción frente a los problemas reales del país? El primero y el más latente, la inseguridad, por ejemplo. Así es, bueno, mil disculpas por esta falla de internet donde estoy conectado. Yo sí creo que la constitución nueva que se pretende no va a solucionar absolutamente nada. Se está haciendo toda una publicidad, una propaganda ya institucionalizada del miedo, ¿no? Del sentido que debido a la inseguridad, que es el principal problema que tiene el país en las provincias de la costa, de la sierra y en todo el país. Entonces, al decir que queremos que esta constitución, que esta consulta nos va a solucionar los problemas más álgidos, como son la gente dice, yo quiero que se solucione y posiblemente eso está distrayendo. Pero porque desde el momento no hemos tenido una situación totalmente clara que se nos diga, con una nueva constitución pretendemos o vamos a cambiar qué cosas. Es lo mismo que usted va a vender un carro y primero dice, dame la plata y después le enseña cómo está el carro. Es decir, se necesita para proponer una constitución nueva, es decir, estos son los factores o los puntos que queremos cambiar. Si se habla de seguridad, he escuchado a muchísimos intelectuales, abogados, constitucionalistas, que indican que esta constitución no es una traba, la actual, la que tenemos, para que se pueda
combatir la delincuencia, para que se pueda juzgar a los delincuentes. Es lo que dicen. Esta es una constitución que está dándole iguales derechos a los delincuentes que a las personas que tienen prioridad. Entonces, de aquí, y esta situación del miedo, el temor que estamos viviendo los ecuatorianos, nos llama como un elemento salvador. La nueva constitución nos va a salvar de todo ese tipo de problemas. La nueva constitución nos salvará de los problemas de salud, la nueva constitución nos salvará de los problemas de educación, de los problemas económicos. Y ese vender cosas que no se las dice, que yo presumo porque se está insistiendo en algún tipo de cosas en las que tal vez con la nueva constitución se pretenda ya precarizar las horas de trabajo, se pretenda insistir en el extractivismo, en tanto de minas como de petróleo, es decir, de una manera más fuerte, es decir, dar un paso totalmente grande en el sentido de favorecer a estratos económicos, a grupos económicos grandes que controlan minas, petróleo. Entonces, justamente, creo yo que lo importante es defender derechos. Y el actual ha defendido y defiende muchos derechos, tanto individuales, colectivos y hasta de derechos de la naturaleza, que impiden, de alguna manera, que el extractivismo en sí vaya progresando de una manera galopante, sin tomar en cuenta consulta previa, sin tomar en cuenta si estamos o no en sitios con caudales de ríos o con ciudades que estén cerca, para que le den paso justamente a privilegiar la parte económica y no la parte de vida como tal. Entonces, en sí, yo no creo que una nueva consulta o que esta nueva consulta vaya a solucionar los problemas del pueblo ecuatoriano actualmente. Y las condiciones tampoco son las adecuadas. En un momento no actual, sino desde hace muchos años atrás, que se vive una contienda de dos visiones, del correísmo y anticorreísmo, hoy correísmo y novoísmo, y ha asumido las partes del correísmo como tal. Debe haber otros matices de colores también. Y si estamos simplemente viendo dos posiciones, no creo que sean los momentos más propicios para que se haga un pacto social a través de una nueva constitución. Correcto. El saludo cordial al doctor Cristian Ortiz, también que se encuentra atento a este espacio. El saludo cordial también para Katy Barragán, dice buenas noches, saludos. ¿Qué nivel de intervención de la doctora? Admirable y respetable su intervención. Ya quisiera que los asambleístas intervengan de esta manera. Le felicitamos. Imagino yo, por la gran cantidad de asambleístas que están, ¿no?, en nuestro país, hablando también de un par de acá de la provincia de Bolívar que entre los dos licuados parece que no hacen uno, ¿no? El doctor Mario Silva ponía un ejemplo bastante claro y que me trae a la memoria, decía el ejemplo del carro, de la compra del vehículo, ¿no? Y en algún momento parece que les llegué a escuchar en algún post o en algún medio al presidente Daniel Noboa. No recuerdo las palabras exactas, doctora Mónica, pero de pronto usted sí le pudo haber escuchado. Él algo decía que primero le aprueben la constituyente y que después de él nos va a contar qué es lo que va a poner ahí, ¿no? Y aparte de que dijo que la iba a hacer con ChatGPT. Sí, claro. De hecho, no lo ha dicho solamente una vez, lo dijo en dos ocasiones. La primera en Radio EXA y la segunda se la dijo en Radio Sucre.
porque en ambas ocasiones se le ha preguntado cuál es el plan, cuál es la visión, qué es lo que se va a cambiar, cuáles son las propuestas de modificación a la Constitución, y que finalmente también terminan siendo aquellas a la identificación clara de decirle a la ciudadanía cuáles son los artículos que, tal cual lo ha dicho el doctor Mario Silva, cuáles son los artículos que no permiten el desarrollo, cuáles son los artículos que limitan la prestación o la generación de una política pública de seguridad, una política pública criminal, una política pública de salud. Es decir, que se hable desde la gestión pública por qué razón la Constitución del 2008, que sirvió entre el 2007 y el 2017 para generar un plan de desarrollo, hoy por hoy es una limitación, es una camisa de fuerza y todo lo que tú quieras decir. Entonces luego, preguntado de esta manera y conociendo el poco nivel de quizás de verbalización que tiene el presidente de la República, reduciendo muchas de estas respuestas a absurdas por parte de él hacia los periodistas. En la primera ocasión dijo, bueno, cuando gane el sí el 16 de noviembre, ahí le vengo a contar qué es lo que voy a cambiar. Y luego, hace creo que unos 2-3 días, nuevamente consultado y preguntado sobre qué es lo que va a cambiar, qué incluye realmente los cambios, sin contar, ojo, esto en paréntesis, porque sí hay señales, sí hay muestras de los voceros, de él mismo, cuando pierde quizás el control de la mentira, en la que él dijo, bueno, que primero hay que lavarse los pies, luego ponerse las medias y luego ponerse los zapatos. Entonces, finalmente termina siendo un clima de opacidad que no termina nunca enfrentando cuál es la verdad. Y claro, yo asumo, y esto es una lectura muy personal, que como lo que tenemos, gracias a Dios, en la hemeroteca, las redes sociales, las entrevistas que en su oportunidad dio siendo candidato a presidente de la República, en la primera ocasión que se candidatizó, luego las otras ofertas que hizo mientras fue candidato para la elección de ahora, en todas las ocasiones todos hemos tenido la oportunidad de confrontarlo con la verdad y decirle a un presidente que dijo esto, hizo esto, un presidente que ofreció esto e hizo todo lo contrario. Por lo tanto, como ahora ya no habla ni siquiera porque delega la comunicación política, entonces él se siente muy en sus anchas de decir, no tengo por qué explicarles, no tengo por qué decirles, y se van a enterar cuando yo ya lo haga, porque no quiere rendirle cuentas a nadie. Y este no rendir cuentas no solamente es no rendirle cuentas a ningún otro ejercicio de poder y control del poder público, sino también a la propia ciudadanía, porque trata a la ciudadanía como la última rueda del coche, como el circo al cual le lanza las migajas, pero que no tiene derecho a preguntarle absolutamente nada, porque se hará la Constitución a la imagen y semejanza de él, a lo que él quiera, a lo que él desee, a lo que sea el interés de su grupo económico. Entonces, todo esto revela que no estamos pues ante un ejercicio democrático de cara a un proceso constituyente eventualmente. ¿Qué peligros, doctora Mónica, representa esta consulta, sobre todo para los derechos colectivos y más que nada para esos sectores históricamente excluidos? Bueno, el riesgo es que desaparezcan las multas. Es lo que decíamos inicialmente. Si todo el debate y todo el ejercicio del razonamiento de voceros, ministerios y el propio presidente de la República es que la queja que tienen de la Constitución es la seguridad, uno se pregunta, tal cual como lo dijo el doctor Mario Silva, bueno, ¿en qué beneficia a los delincuentes el derecho a la salud? ¿En qué beneficia a los delincuentes el derecho al trabajo? ¿En qué beneficia a los delincuentes el derecho a la seguridad social? ¿En qué beneficia a los delincuentes el derecho al buen vivir, entendiendo el buen vivir también como el derecho a vivir en un ambiente sano? Y todo este componente, ¿no? Lo que te hace pensar es que la oferta luego de decirte es que vamos a respetar los derechos, es que no vamos a respetar los derechos. ¿Sabrán que el 60% de esa Constitución son derechos? Entonces, si me dices no voy a tocar derechos, me estás diciendo que no vas a tocar al menos el 60% de la Constitución. Y luego encuentras incoherencias porque el mismo presidente te dice, lo voy a dejar en 180 artículos. Tiene que ser una Constitución fácil, digerible, entendible. Yo no encuentro conceptos complejos en la Constitución, difíciles de leer para un ser humano normal. Y luego, si el compromiso es no tocar nada, entonces, ¿por qué estamos yendo a un proceso constituyente si no vas a tocar absolutamente nada? O sea, aquí el riesgo real, queridos amigos, queridos colegas, es que la constituyente vaya a desmontar todo el Estado constitucional de derechos y justicia. Y cuando usted intente decir, pero que esto no fue lo que voté, no, es que nadie te dijo por qué voté, porque era sorpresa. Te ibas a enterar después de lo que te íbamos a quitar y ya será muy tarde.
Será absolutamente tarde. Doctor, hemos podido también escuchar de que el presidente de la República, la idea es de que el IES se fusione con el Ministerio de Salud Pública, el ISPA y todos estos organismos que dan salud a policías y militares, ¿no? Una vez que salió la noticia de esta situación del ISPA, inmediatamente también salió el gobierno a darles un bono, no recuerdo por qué cantidades, tanto a policías como a militares, otro bono más que están recibiendo, no sé con cuántos bonos están ya en este año. Y no es por desmerecer, ¿no? Realmente la policía, el ejército hace una excelente labor, pero hay otro tipo de personas que también necesitan muchísimo más. Ahora, en ese contexto, doctor, hoy recordaba de que también el exgobernador de acá de la provincia de Bolívar, el señor Juan Carlos Camacho Dávila, publicó un post en sus redes sociales en la que manifestaba que se recordaba por el tema de la pandemia, que realmente el Ministerio de Salud Pública tiene que hacerse cargo del IES como tal. Yo le decía y le contestaba a ese post y le manifestaba de que el éxito del manejo de la pandemia acá, sobre todo en la ciudad de Guaranda, se debió en gran medida a su gestión, doctor Mario Silva, al frente del hospital más grande de aquí de la provincia de Bolívar, ¿no? También le recordaba que se debió al manejo de la doctora Estefania Arregui en el hospital del IES y, cómo no, al manejo del doctor Gustavo Camacho Guerrero como director provincial de salud acá. Entonces, gracias a la gestión de ustedes, se logró evitar de que, como en otras ciudades sucedió, Guaranda se llene de cadáveres en las calles. Ahora, doctor, con esta situación en la que vive el país, con esta incertidumbre del manejo que tiene el gobierno nacional de las instituciones públicas, ¿qué podemos esperar en el momento en que el Ministerio de Salud Pública se haga cargo del IES? Que ni con lo de ellos pueden, peor con lo del IES. Muchas gracias. Muchas gracias por recordar y por sus palabras respecto al trabajo hermoso que en tiempos difíciles se vivió en la pandemia. Ahora bien, en principio, el Ministerio de Salud Pública es el rector de la vía de la salud en el país. Subsistemas, ¿no? Los que están y estamos afiliados al IES, los grupos, el ejército en el ISPOL, o el ISFA y la policía en el ISPOL, son subsistemas del sistema público. Además de esto, existen sistemas semi-privados como Solca y como la Junta de Beneficencia y el sistema privado aparte. El Ministerio de Salud tiene que ver a los pacientes que no tienen seguridad social, es decir, a quienes acuden al Ministerio de Salud Pública. Y debería cubrir toda la totalidad, asumiendo, es decir, los 18 millones de ecuatorianos. Ese es un trabajo y una política que tiene que llevar de Estado, no de momento, y una constitución no le va a solucionar ese problema. Peor aún, en los momentos que el presupuesto en un rubro no pequeño, sino de 1.300 millones de dólares. Se disminuye el presupuesto de la salud y se está fiando o pidiendo prestados dineros a organismos nacionales e internacionales para comprar medicamentos, que no es correcto. Se tiene que cubrir un porcentaje porcentual, que ya lo dice la Constitución, para la salud, que ha sido disminuido, para la educación, que ha sido disminuido, y lo lógico,
sería que el porcentaje de la salud no solo cubra, si es que ese fin es el que se tiene que llegar y sería parte de un trabajo a largo plazo y que se ha comenzado desde hace un tiempo atrás con historia clínica única para que puedan ser atendidos pacientes de emergencia en el ISPA o en el ISPOL o en el Ministerio de Salud sin necesariamente pertenecer a ese subsistema. Debe cubrir de alguna manera, pero ¿cuál creo yo que es el riesgo o el peligro? El peligro para mí es que en estos momentos que se está viviendo una crisis económica, sanitaria en el Ministerio de Salud Pública y también en el IES, tratar una fusión, va a haber un problema bastante grande porque esto daría pie a que comiencen a actores privados que vayan a cubrir parte de esa contingencia, de ese porcentaje de atención. Esto ya ha ocurrido en otros países, Chile, Colombia, en los que justamente al disminuir los porcentajes económicos en salud, se tiene que cubrir, se tiene que hacer un copago. Lo mismo que están haciendo los pacientes que acuden actualmente tanto al sistema del Ministerio de Salud Pública como del IES. No existen medicamentos, voy a comprar afuera estos. No existen estos exámenes, hay que hacerse afuera tal cosa. Usted, como parte y también del SPOR, tiene que pagar, a más que se descuenta o que pagamos un rubro determinado, tenemos que pagar privadamente otro tipo de rubros. Y en el Ministerio de Salud Pública también la situación es igual y por eso es una especie de copago, es decir, se está llevando a un riesgo bastante grande que es la privatización. En idea, repito, en idea y un principio es adecuado, que hay un sistema único de salud, siempre y cuando se cuente con todos los elementos necesarios, sobre todo el elemento económico, que es el que va a mover y que simplemente este sea el ejercicio para que se pueda cubrir. Al ciudadano no nos interesa que sea MSP, IES, ISPOL, etcétera. Nos interesa que nos den una buena salud y que les suma esa responsabilidad. Si es que eso se llega, en buena hora. Pero si se llega y el porcentaje que hay, el descuento que se hace a todos los afiliados, a los jubilados, ¿eso quién va a asumir? Comenzarán a seguir pagando a determinado grupo de prestadores de salud. Ya tuvimos aquí uno en otras latitudes que han servido para cubrir, pero también para aumentar determinado tipo de billeteras. Frente a este tipo de riesgo que puede ser la privatización de la salud, hay que poner una alerta bastante grande. En principio es bueno que el regente está, para que la ciudadanía comprenda, si está el Ministerio de Salud Pública en quiebra económicamente, porque que no se paga la guardianía, que no se paga alimentación, a limpieza, que hay retrasos en varios hospitales del país, quiere decir que algo está pasando. Y ese algo quiere decir que se disminuye el presupuesto de salud del país al Ministerio de Salud Pública. Y si se ha disminuido el presupuesto, ¿serán acaso las condiciones adecuadas actuales para que se pueda fusionar? De ninguna manera. Eso tiene que cambiar y trabajarse a largo plazo para que con única, con ese intercambiar y atender libremente sea lo adecuado. Hoy, ¿cuál ha sido la queja grande? Porque ha sido un pecado totalmente grande que los campesinos que tienen el seguro social campesino, ellos son los culpables de que pagando $1.80, dicen, ellos tengan que asumir el costo de la seguridad social y deberían quitarles a ellos, deberían quitarles a los hijos de los
asegurados. No es de esa manera. El problema es que hay que abarcar más el número de beneficiarios de la salud, señora Ruiz. Eso se requiere que el gobierno, o cualquier otro que venga, dé el porcentaje necesario y mucho más a lo que tiene que ser el pago social, salud, educación, bienestar social. Y si no se hace esto, ¿cree acaso que con una nueva constitución vamos a solucionar? De ninguna manera. ¿Cree acaso que con un decreto se fusiona, se va a solucionar? De ninguna manera. Esto tiene que ser un trabajo pero de Estado, pero poniendo las herramientas necesarias en todos y cada uno de los subsistemas para que pasen. El momento que les ponen la noticia que también el ISFA y el ISPOL, es decir, los asegurados, los militares y los policías, los ministros respectivos, imposible. Es una casta, ellos no pueden ser tocados privilegios. Sería ideal, como en otros países o países del primer mundo, en los que hay una seguridad única. Es obvio, independientemente haya sido cual su trabajo, el Estado tiene la obligación de cubrir la salud a todos los ecuatorianos. Tiene la obligación de darle educación. Cuando dice, pero todo quieren gratis, todo. Ese es parte del derecho. Ese es cuando el Estado de que el Estado no vale y vamos a reducir al Estado porque es perjudicial y le minimizamos el tamaño del Estado para que venga a cubrir la parte privada. Ese es el verdadero riesgo que vamos a tener, porque de ninguna manera va a solucionarse el problema de la salud del pueblo ecuatoriano, volviendo a la parte de salud, ni de la seguridad, peor de la educación, porque simplemente va a solucionarse. Es una nueva oportunidad de negocios para mucha gente. Entonces, frente a eso, pienso que he contestado que en principios la idea del rector único del Ministerio de Salud es adecuada y que cubra todo. Y que los sueldos del trabajo, todo sea igual y que todo el mundo tenga acceso, pero no estamos preparados para aquello. Peor aún, cuando los porcentajes que hemos repetido que en idea de la gente está así como no hay seguridad y tenemos miedo, no vale el Ministerio de Salud, no vale la seguridad social, solo nos dan paracetamol. Esto. ¿Para qué? Para que vengan los salvadores, la parte de la privatización. Bien, ahora entrando en el contexto de las de los asambleístas, doctora Mónica, reducir el número de asambleístas implicaría reducir la voz de las provincias más pequeñas. Por ejemplo, hablemos de acá, de nuestra realidad, Bolívar. Actualmente tenemos 3 asambleístas, quedaríamos reducidos a uno solo. Esta es una forma de castigar la pluralidad política, favorecer a qué tipo de mayorías, de pronto mayorías artificiales, también en el contexto de que se pretende eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, a los movimientos. También esto no abriría la puerta a que estos partidos, estos movimientos sean financiados por mafias o por grandes grupos económicos como a las que pertenece el mismo Noboa. Es correcto el análisis. En el caso de la reducción del número de asambleístas, esta pregunta es una quizás de las preguntas gancho que se promociona y se plantea desde la opción de la eficiencia, de la optimización, del ahorro de recursos, y siempre obviamente viendo este ahorro en función de recursos económicos. Es decirte, el Estado se va a ahorrar 11 millones de dólares al año en sueldos de asambleístas, en sueldos de suscriptores. Sin embargo,
el costo que representa para la representatividad, creo yo que es mucho más alto que el costo que se pretende ahorrar por parte del Ejecutivo a plantear esta propuesta de reforma hacia la disminución de la representación de asambleístas. Pero lo que es, más allá de que sea uno, y ojo, esto es grave porque hay provincias, por ejemplo, como Santa Elena, que pasan de 4 asambleístas a tener un asambleísta. Y esto está mal, ¿por qué? Porque las provincias, con su propia diversidad, independientemente de lo que ocurra a nivel nacional, donde nosotros vemos a diario la polarización, incluso en las provincias, desde la realidad cercana de los movimientos rurales, de los movimientos parroquiales, de las organizaciones cantonales, nosotros sabemos que la representatividad en muchos casos no se alinea con una sola visión mayoritaria de la política. Llámese los dos bloques que hoy en día representan o agrupan los mayores porcentajes de quizás respaldo popular, que son, por un lado, el Movimiento Acción Democrática Nacional y, por otro lado, la opción de la Revolución Ciudadana. Pero yo pregunto, ¿habrá ciudadanos, y muy loablemente, que no se sientan identificados ni con el uno ni con el otro? Por el contrario, el método de representatividad, 3, 4 asambleístas, ¿qué hacía al momento de la asignación de escaños? Y sobre todo con el método que se aplicaba. Era que tú muy probablemente, siendo una fuerza mayoritaria, te llevabas 1, pero máximo 2, 3 no te llevabas. Y ese 3 le daba la oportunidad a alguien que, sin tener a su lado, sin tener bajo sus espaldas el respaldo, la maquinaria electoral, la maquinaria, el peso de la billetera, que obviamente muchísimas personas no tenemos, esa persona que muy probablemente sea muchísima más cercana a la realidad local y que pudiera haber representado de una mejor manera esas aspiraciones locales, tenía espacio para ser escuchado dentro de la Asamblea Nacional, y con ello, evidentemente, en general, se daba un clima de pluralidad de posiciones y no una división hegemónica de lado a lado de la Asamblea Nacional. No solamente es la reducción del número de asambleístas, es la incorporación en el Código de la Democracia de la modificación en el método de asignación de escaños, porque hoy vamos a tener el método de Hunt. Y cuando el gobierno nacional plantea a provincias donde ganó, además, porque no es tonto, ¿no? No plantea la reducción en las provincias donde no ganó, la reduce a 1 en las provincias donde ganó. ¿Por qué? Porque con la reducción más el método de Hunt se asegura que todas esas provincias gane, obviamente, la posición mayoritaria del oficialismo. Y ojo, porque esto hoy es Acción Democrática Nacional, pero mañana es Revolución Ciudadana, o mañana, no sé, algún movimiento nacional que se genere, pero es que la democracia no funciona así. La democracia no admite un representante por provincia. La democracia, entendiéndose bien la democracia, debe permitir incluso la participación y la voz de las minorías. No es como suelen decir, no es que aquí solamente puede opinar el que gana las elecciones. No, porque incluso esos movimientos pequeños en ocasiones sienten, como lo he dicho, mucha más cercanía y están mucho más cerca de la realidad que viven en la localidad, en las parroquias, en los cantones de una determinada provincia. Ahora, no contentos con eso, porque todo va como de la mano, ¿no? Hay un trabajo político que las organizaciones han realizado históricamente, partidos y movimientos. Y precisamente para equilibrar la fuerza de esos movimientos, en la Constitución del 2008 se planteó el financiamiento público. Miren, la pregunta B dice, eliminar la obligación de entregar el Estado financiamiento a los partidos políticos. No es tal obligación. Y te voy a explicar por qué no es obligación per se. La obligación nace para el Estado una vez que el movimiento o el partido cumple los requisitos del artículo 355 del Código de la Democracia. El requisito principal, ganar elecciones. Y ganar con un porcentaje de votos válidos, el 5% de votos válidos. Y yo quiero preguntarles en las últimas elecciones, ¿cuántos movimientos superaron la barrera del 5% de los votos válidos? 3. Acción Democrática Nacional, Revolución Ciudadana y el Movimiento Pachacuti. Los demás movimientos no superaron la barrera del 5%. Por lo tanto, no es obligación,
porque yo no tengo por qué darle dinero a un movimiento que no ganó elecciones. Por el contrario, a lo que va destinado el financiamiento público de los partidos, incluso en lo pequeño que pudiera representar ese valor en el contexto del presupuesto general del Estado, que supera los 36.000 millones de dólares. Creo que se note. O sea, lo que se entrega a los partidos y movimientos es $1 millón. El presupuesto general del Estado son 36.000 millones de dólares. Yo quisiera que me hablen de ahorro. Si es que los movimientos se les entregaran, no sé, 3.000 millones de dólares. No, es que la gente no lucra y en serio, los movimientos en general, lo que se les permite a través del financiamiento público es evitar que los partidos y movimientos sean financiados por la chequera interminable del narcotráfico, de la corrupción. Eso es lo que equipara de una u otra manera el financiamiento público. ¿Que hay que hacer controles? Sí. ¿Que hay movimientos como Partido Sociedad Patriótica que utilizaron el Fondo Partidario Permanente para otras cuestiones ajenas a lo que establece el Código de la Democracia, que además está delimitado, ¿no? Porque no es que yo me puedo gastar el Fondo Partidario Permanente y me voy a comprar un chicle, me voy a pagar la fiesta de la casa. No, no. Ahí dice claramente que yo tengo que reportar en qué utilicé el Fondo Partidario Permanente. Y en la historia del Ecuador, el único partido al que se le ha auditado, controlado y castigado por haber utilizado indebidamente el Fondo Partidario Permanente es el Partido Sociedad Patriótica. El Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Democracia Popular, Movimiento Unidad Popular, Revolución Ciudadana han recibido hasta antes de la última elección Fondo Partidario Permanente. Han mostrado cuentas claras de en qué se ha utilizado y básicamente es formar y capacitar nuevos líderes, formar y capacitar dentro de los movimientos y partidos esta consolidación de la formación y capacitación en la democracia, que yo creo que le hace tanta falta al país, que no va a dejar de existir por si acaso. Lo que pasa es que ahora vamos a reemplazar el financiamiento del Estado por el financiamiento de no sabemos quién. Nuevamente, ponderando y poniendo como un eslogan que en este país, tal cual como lo dijo la señorita Chamba, usted se dedica a la política solamente si tiene dinero. Si no tiene dinero, dedíquese a otra cosa. Qué lamentable. Qué lamentable. Porque por fuera quedan muchísimas personas valiosas que lastimosamente podrán tener muchas intenciones de servir a la patria, pero que no tienen pues, la chequera del presidente de la República. Bueno, como seguramente el señor Chamba es uno de los nuevos ricos del país, desde su comodidad habla, ¿no? Definitivamente. Son las 19:47, 7 de la noche con 47 minutos. Doctora Mónica, ya en la parte final, porque entiendo que a las 8 de la noche usted tiene otro compromiso por sus actividades académicas. Solamente quisiera preguntarle cómo mismo es este tema de lo de las bases. ¿Es una base militar? ¿No es una base militar? ¿Es una base de cooperación? ¿Qué mismo quieren hacer con esto de las bases, doctora? Yo solamente sé lo que se quiere eliminar. Del artículo 5 se quiere eliminar la prohibición de que en el Estado ecuatoriano se instalen bases militares extranjeras o bases extranjeras con propósitos militares, dejando o reduciendo el artículo 5 de la Constitución de la República a que el Ecuador es un territorio de paz. ¿Cómo va a ser un territorio de paz? Un país que permita el asentamiento de bases militares. Entonces, que en el contexto mundial los militares defienden intereses soberanos, y no pues del Ecuador, sino de su propio país, involucrando quizás al país en un problema geopolítico del que históricamente no ha hecho parte. Muy por el contrario, la historia del Ecuador ha demostrado que no es un país beligerante, que es un país que se ha mantenido neutro ante cualquiera de las circunstancias bélicas que se han dado en el mundo y que por ahora lo que se está planteando quizás es abrir la puerta a la posibilidad de que entremos de alguna u otra manera al juego de la superpotencia, donde nosotros no tenemos nada que ganar. Lo que vamos a hacer simplemente es perder. Pero a ver, aquí se ha dicho que no son bases, que no es verdad que son bases militares. Luego se ha dicho por los voceros del gobierno que es que vienen bases de migración. Luego se ha dicho que viene Homeland Security.
Luego se ha dicho hasta que vienen los G.I. Joe, los Avengers, los Navy Seals, todo eso se ha dicho. Y la verdad es que ahí es cuando uno, de verdad, y no sé si el doctor Silva tenga la misma percepción, pero es que uno ya no sabe ni siquiera a cuál relato atacar porque uno es más burdo que el otro. Pero acá, mira lo que acaba de pasar solo el día de hoy. Porque aquí estuvo la semana anterior la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, recibida con caballos en Santa Elena, en cabalgata, eligiendo dónde se van a sentar las bases de Homeland Security, el departamento que concentra todas las agencias de seguridad de los Estados, todas las agencias de seguridad de los Estados Unidos. DEA, CIA, aduana, todo, o sea, literal, una sucursal de los Estados Unidos en el Ecuador. Entonces la gente, obviamente, motivada por esta visión de la libertad de los Estados Unidos o la pseudo libertad, decían que bien, la secretaria ha venido a darle respaldo al Ecuador en el combate al narcotráfico, en el combate a la seguridad. Ya se enteraron de qué va el acuerdo de Homeland Security con el Ecuador. Acaba de ser publicado por los Estados Unidos. El acuerdo es que ellos nos quitan los aranceles a cambio de que nosotros les recibamos asilados y refugiados. Es decir, el Ecuador convertido en la bodega humana, en el patio trasero del imperio norteamericano. Es decir, que mañana marroquíes, africanos, no sé, todos los que vayan a pedir asilo en los Estados Unidos y que Estados Unidos no los quiera recibir o no los pueda contener en sus propias bodegas humanas, entonces se las entrega al Ecuador. Y yo me pregunto, ¿este país qué es? ¿Es la bodega de otro país? Este país no tiene soberanía. Este país no tiene propios problemas como para ahora tener que hacerse cargo de los problemas de nada más y nada menos de que la primera potencia del mundo, según sus propios relatos. En esto es lo que nos vamos a convertir, en el espacio servil de los Estados Unidos en Latinoamérica. Es muy lamentable y te lo digo con total frontalidad, que a la gente se le engañe, se le mienta. Y siempre digo, esta oferta de seguridad ficticia, que no empezó con el Planténix, con el aumento del IVA, con la consulta popular, con la declaratoria de conflicto interno armado, con la declaratoria de estado de excepción. Lo único que ha hecho es mermar la capacidad de los ciudadanos de darse cuenta que les están mintiendo flagrantemente y simplemente lo único que claman es por seguridad y por paz. Algo que el gobierno no les va a dar. ¿Y sabe por qué no se los va a dar? Es la única forma de tenerlos aterrados. Doctora, una última cosa, ya con esto la libero y le dejo con su mensaje final. A ver, en el contexto mundial en el que estamos, en el que la paz mundial está pendiendo de un hilo, en que Donald Trump se amanece del lado izquierdo de la cama o Putin del lado derecho de la cama, estalla una guerra mundial, que Dios no lo quiera. En el momento que haya o exista una base norteamericana en el Ecuador, por ejemplo, en las Galápagos, ¿seríamos ya un punto de ataque para las potencias mundiales? Por supuesto, y además con una agravante. Y es que hace poco, si mal no recuerdo, en febrero de este año, te lo puedo compartir ya mismo, el decreto exacto, ya se reunió el Consejo de Galápagos para autorizar la presencia y permanencia de buques de guerra de los Estados Unidos en Baltra. Y una de las cosas que dice esa resolución es que el Ecuador no tiene facultad para revisar, entiendas, para revisar qué viene en esos buques, en esas aeronaves. Entonces mañana viene una ojiva nuclear, mañana no sé, viene un cargamento de armas y nosotros como Ecuador no tenemos decisión, no tenemos ningún tipo de derecho para revisar qué es lo que traen en esos barcos, en esas aeronaves. Lo cual demuestra evidentemente que estamos perdiendo. Y así digan que no, que somos fanáticos. Qué pena perder la soberanía de esa manera. Qué pena. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Le dejo ya porque entiendo que tiene que ya ir a sus labores académicas. Muy agradecido siempre e importante todo lo que usted manifiesta. El saludo cordial también para toda la gente que hace Ecuador en directo, que usted hace muy buenas participaciones ahí. Siempre la estamos siguiendo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Un gusto conocerlo, doctor Silva. Gracias, David, a ti por la invitación y a todas las personas que están conectadas pidiéndole, por favor, que el día domingo
dejen a un lado el odio y empiecen a votar pensando en su país y en las generaciones que vienen. Un abrazo inmenso a todos. Buenas noches. Buenas noches, doctora Mónica. Nos quedamos con el doctor Mario Silva. Buenas noches, doctor. En la parte final. Doctor, ¿usted ha sentido algún tipo de presión, ha sentido algún tipo de manipulación informativa en los medios con respecto a esta consulta? ¿Cree que el ciudadano común entiende realmente lo que está en juego este domingo? La mayor amenaza para que se vaya a votar una consulta es la desinformación. No masivos, llámese Coavisa, Telecentro, Teleamazonas, invitaciones a discernir los problemas como lo ha desmenuzado la abogada Mónica, como al hablar de las bases militares, se está hablando de un problema geopolítico bastante grande, y no quiere decir que se esté en contra de una colaboración internacional de ninguna manera, porque puede haber de diversas formas la colaboración internacional que es válida y que venga de donde venga para combatir el narcotráfico, la inseguridad, totalmente de acuerdo, pero el asentamiento de bases militares implica necesariamente no el combate al narcotráfico, sino sumergirnos, meternos en problemas de la geopolítica internacional. Hay que recordar a la audiencia que en la Segunda Guerra Mundial fue utilizada ya la isla de Malta por los Estados Unidos. Y no se utilizó por ningún problema para controlar la violencia, la droga, etcétera, sino porque es un estratégico en el Pacífico para controlar el canal de Panamá. Es un sitio estratégico para abastecimiento y reabastecimiento. Entonces, cuando hay voces de invasiones a países latinoamericanos, llámese Venezuela, Colombia, porque eso es lo terrible cuando las noticias, cuando el presidente de Norteamérica indica que hay que volar los barcos, porque todos son narcotraficantes, sea quien sea, sin capturar, sin ver qué llevan, y después para averiguar tal vez, y que amenaza con que va a invadir Venezuela. Entonces todo el mundo dice, perfecto, está bien con tal que le saquen Maduro. No, hay que tener coherencia, que cada pueblo tiene el derecho a la libre determinación, y que si nos ponen bases militares, nos están poniendo en problemas geopolíticos internacionales, tomando en cuenta además un aliciente extremadamente grave. Ellos no son juzgados por los actos que cometen. Ya en la base de Manta hubieron 118 delitos cometidos por militares norteamericanos y no fueron juzgados. Fueron 300 militares que estuvieron en diversos tipos de problemas, riñas, peleas. Hubo 19 desaparecidos y no podían dar razón porque se firma un tratado, un convenio de colaboración internacional de fuerzas, etcétera, etcétera. En norteamericanos no serán juzgados americanos, o sea, vienen y pueden hacer lo que quieran, pueden entrar y salir buques, aviones, las veces que sean, y no pueden ser visualizados qué traen o qué sacan. ¿Esto acaso no es perder soberanía? Y oponerse en este tipo de pregunta, ¿acaso implica necesariamente que no es que no querramos la colaboración internacional? Lo que no queremos, lo que yo no quiero es que existan bases militares. Esto no ha dado resultado en Colombia. Ejemplo, tienen 7 bases militares y la violencia sigue. ¿Por qué? Porque no están asentadas justamente. Ese no es el foco del problema. No se ha mejorado la calidad de vida de la juventud, de la niñez, que es la carne de cañón para que sirve para alimentar a estos grupos organizados.
Entonces, frente a este tipo de circunstancias, no se nos habla en los medios de comunicación qué van a hacer estas bases militares. No se nos dice y se nos vende que con ya se acaba la violencia. Que aquí en Guaranda pongan una base militar en Ambato, en todo lado, porque mientras estén los gringos ya nos vamos a sentir seguros. Y es la idea. ¿Por qué? Porque se nos damos subir los impuestos, perfecto. Frente al miedo, necesitamos manejar el Estado con estados de excepción, perfecto. Bases militares, todo el mundo va a decir sí, porque estamos con ese temor totalmente explicable, pero no se está atacando las causas reales del problema. Entonces, frente a ese tipo de circunstancias, cuando usted ve un bombardeo de comunicación a través de los canales masificadores de información, ¿qué nos dan de noticias? Simplemente, en gran medida, lo que está vendiendo el Estado, el gobierno en este momento, para la consulta popular, que es necesario de seguridad, que es bueno porque nos va a solucionar los problemas de salud. Cuando la población no va con el conocimiento, vamos a cometer el peor error, a votar sin saber por qué. Porque yo apoyo a Noboa, porque yo apoyo a el voto que sea en sí o no. Tiene que ser un voto razonado. Tiene que ser un voto que diga, sí, yo voto no porque considero A, B, C cosas, perfecto. Y eso hay que respetar. Pero cuando omiten una serie de situaciones y no conocemos al respecto, o simplemente no quieren que conozcamos, que sería lo más adecuado, es obvio que va a dar los ojos. Y no tanto por lo que digan los anexos, sino por lo que conlleva esta consulta. Y esta consulta, como la doctora decía, hay ganchos, hay preguntas de enlace. Todos estamos decepcionados. El Congreso, Asamblea Nacional, que no ha sido lo mejor. Entonces dices, hay que quitarles, hay que disminuyan, que salgan todos, que se vayan. Es lo que reaccionamos frente a eso. Pero perdemos una respetabilidad y se vende eso. La Asamblea no sirve. Pero no sirve porque tiene que haber una responsabilidad de los partidos políticos en candidatizar a elementos que tengan, además de la capacidad de defender los intereses provinciales y nacionales a carta cabal, y no influencer, no tiktoker, no gente de la parándula, que simplemente gana votos, pero a la larga hace mal papel a nivel nacional. Y obviamente este tipo de cosas se nos vende porque estamos de más, porque se va a ahorrar, como decía la doctora, y el ahorro es ficticio, o sea, se nos vende mentiras. Porque bueno, fuera si fuera grandes sumas de dinero que se pierde por este rubro de una asamblea. Entonces, frente a eso, yo creo que se tiene que meditar, y se tiene que meditar mucho a partir de quitando el odio, porque vivimos una situación de odio. Si yo me expreso de esta manera, mucha gente puede decir, es que es correísta, es que es socialista, es que es izquierda, todos los epítetos posibles, ¿no? Correcta la forma de pensar, porque nadie tiene la verdad a su mano, sino son formas de pensamiento. Entonces, no se vale denigrar a la otra persona porque piensa así. Pero usted va a ver que en todas las redes sociales, si es que alguien totalmente. Hoy día pensar a la tónica actual es ya ser casi delincuente, ser todo. Frente a eso es que está inspirando odio. Y la gente dice, yo no quiero que me estén diciendo que soy delincuente, cualquier tipo de epíteto, porque ya le están asociando progresismo a delincuencia, porque está defendiendo a los delincuentes, dicen. Por la libre empresa, por todas las cosas, por más
que sea una persona totalmente pobre, viviendo los problemas de esta situación totalmente desigual. Pero frente a eso no se vota por eso, sino se vota por odio, se vota por temor. Y ese es el peligro, porque no tenemos una población informada, porque también están cooptados los medios de información masiva y no tenemos los medios como medios digitales que permiten que se exprese puntos de vista diferentes. En definitiva, y acogiendo sus palabras, doctor Mari, sobre todo también las palabras de la doctora Mónica Luzárraga, el ahorro que se tendría en el tema de la reducción de asambleístas es absolutamente nada para el presupuesto que tiene la nación, por un lado. Por otro lado, en varias circunstancias, en el pasar, en el transcurrir de los años, desde cuando había diputados hasta la actualidad que tenemos los asambleístas, acá en Bolívar, en muchas de las ocasiones, de los 3 que hemos tenido, licuándoles, no ha podido salir uno bueno. Entonces, eso también, sumado a las autoridades que tenemos actualmente a nivel Guaranda, a nivel provincia Bolívar, vea, con esas autoridades que tenemos, ¿qué podemos esperar del debate público? No sabemos y no entendemos cómo ir a votar en las urnas cuando elegimos alcaldes, prefectos, asambleístas, etcétera, etcétera. Vamos y votamos por el odio, por el resentimiento, porque nos da la gana, porque ahí está el arcoíris, yo qué sé. Pero no lo hacemos pensando, no lo hacemos meditando y después son los lamentos, después son las consecuencias y ahí está lo que está sucediendo con Guaranda. Poner 4 foquitos, pintar 2 paredes, eso no es una obra, eso no es transformar a una ciudad, no. Definitivamente se puede pensar o se puede creer de que eso puede llamar al turismo y de pronto me estoy saliendo un poquito del tema, pero las cosas no son de esa manera. Y eso también tenemos que pensarlo y transformarlo a lo que se viene este día domingo. A pensar seriamente, a meditar seriamente a los riesgos a los que nos estamos exponiendo al dar una carta blanca a lo que pueda suceder en adelante con nuestro país. Doctor, agradecido siempre por sus criterios, por sus análisis siempre muy coherentes. Esperamos poder nuevamente reunirnos en estos temas, en estos debates. Ojalá lo podamos hacer ya a posterior, conociendo los resultados de la consulta de este día domingo y analizar ya un poquito más en profundidad qué es lo que se vendría para nuestro país. En la parte final, doctor. Gracias. Muchas gracias. Tan solo para un minuto respecto a la reducción de los asambleístas que hablaba usted. ¿Qué riesgo vamos a tener los bolivarenses? ¿No? Pues hoy tenemos 3 representantes que por más que se diga lo que sea, esos son representantes nuestros. Entonces, es nuestra realidad representada en la Asamblea. Pero es la realidad que representa a las 3 fuerzas políticas que en el momento son las que tienen mayor peso. ADN, Revolución Ciudadana y Pachacute. El momento que exista un solo representante, de quien quiera de las 3 fuerzas o de otra, el resto de representatividad, las minorías en este caso que no llegaron, ya pierde su representatividad. Entonces, eso es un riesgo extremadamente grande, y eso va a ocurrir en unas 10 provincias que nos quedaremos con un solo asambleísta. Si es que se vota, no, votemos, quitemos uno, pongámosle medio si es posible, no. Y el otro grave error va a ser, históricamente, en la mayor parte de listas suele presidir varones. ¿Por qué? Porque es difícil que la participación de la mujer sea, por más que se pida una paridad de género, hombre-mujer, pero si va a ganar solo uno, muy probablemente esta asamblea tenga el mayor porcentaje de varones y disminuya la participación femenina. Buen punto, ¿eh? Causantes de aquello. Esto no quiere decir que en la totalidad, pero va a acontecer eso.
va a acontecer eso. Entonces, frente a ese tipo de cosas se corren muchos riesgos, y tampoco hay una equidad. Si es que tan solo dijeran, se va a elegir 2 representantes por cada provincia, y no por la proporcionalidad de la población, porque el hecho de ser provincia pequeña ya nos hizo menos que de las otras. Si va uno por cada provincia, que vayan dos por cada provincia, y listo. Ahí habría equidad. Porque estamos mandando representantes provinciales. En cambio, para este tipo de representación, mandemos 10 representantes nacionales. ¿Por qué? ¿A qué representan los asambleístas nacionales? Entonces, y también hay otra cosa de inequidad cuando los migrantes suman alrededor de 400 o 500 migrantes asentados para la votación. Ellos tienen 6 representantes. Hay inequidad. O sea, se hace también con un determinado tipo de cálculo, que puede ser el cálculo en sí o que puede ser el cálculo en... Pero ¿para qué fuerzas? Para las fuerzas mayoritarias, sea ADN o correísmo. Entonces, las fuerzas minoritarias, quien quiera que sea, o los movimientos locales, van a perder parte de su accionar como tal. Y tienen que estar reciclándose, uniéndose o en alquiler, que es una prostitución de la política. Entonces, frente a ese tipo de cosas, yo creo que sí, sobre todo aquí en Bolívar, debemos defender el número de representantes. Al defender el número de representantes, por más que no compartamos con muchos de ellos, pero ese candidato, ese asambleísta que está ahí, está representando a un grupo muy importante de la provincia. Entonces, quería comentarle, nuestro voto el día domingo es un voto consciente, sincero, con unos problemas álgidos que tiene el país. Muchas gracias. Gracias por su invitación. Muchas gracias a usted, doctor Mario, siempre, como había manifestado, por estar pendiente, ¿no?, de la realidad que sucede en Guaranda, la provincia de Bolívar. De igual manera, el agradecimiento profundo a la doctora Mónica Luzárraga por habernos acompañado en esta noche. Este diálogo no ha buscado imponer verdades, sino abrir espacios de reflexión crítica. Este domingo, el Ecuador decide no solo sobre 4 preguntas, sino sobre el modelo de país que queremos construir. Que el voto sea informado, que sea consciente, sobre todo que sea libre, y vayamos a hacerlo con mucha conciencia de país. A ustedes, amigos y amigas, también muchísimas gracias. Hasta pronto. Una buena noche. Gracias.